Dos textos hoy. El primero está en el libro de Job, capítulo 13, versículo 26. Glorifique el nombre del Señor, búsquelo allí. A veces lo proyectan en pantalla, pero aquí dice la palabra del Señor de la manera que sigue. Es una pregunta que hace Job: ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Esta es una pregunta que Job le hace a Dios. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pasemos unos siglos adelante y unas páginas bíblicas también, y lleguemos a los Salmos, capítulo 25, versículo 7, por favor. Dele gloria al Señor y búsquelo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Alabado su nombre. Salmo 25, 7. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Amén. Amén. El tema para esta noche lo he llamado: guardémonos de los pecados de la juventud. ¿Cómo dije? Amén. Vamos a hablar esta palabra para la gloria del Señor y bendición de toda esta juventud. Oren conmigo, por favor. Levante su voz, si quiere también sus manos, y adoremos al Señor. Amado Padre Celestial, muchas gracias por esta noche maravillosa. Gracias, Señor, porque hoy no tenemos lluvia y no tenemos la humedad que anoche, Señor, teníamos con todo. Aquí estuvo tu presencia, tu gloria, y esta multitud, Señor, que todos estos días ha estado llenando este escenario deportivo, Padre. Yo te bendigo por el gozo que me aporta, Señor, que me dejas experimentar al ver la reacción de esta juventud a tu palabra, al ver cantar y oír y sumarme a ellos para darte gloria y alabanza. Señor, gracias por cada uno de los jóvenes que han venido, de las personas mayores. Gracias por cada ministerio. Gracias por las delegaciones extranjeras que hacen presencia en este magno evento. Y ahora te presento mi vida y esta multitud, no solo aquí presencial, también virtual, Señor, o a través de los medios de comunicación. Que tú hables al corazón y a la conciencia de tanta juventud que necesita guardarse de los pecados que a temprana edad los asedia. Cuántos han fracasado y sucumbido a esa temprana edad y hoy cargan y arrastran el lastre, Señor amado, de una conciencia culpable. Cuántos, oh Dios, están en amarguras por no haberse guardado, Señor. Esta noche permite que esta palabra traiga advertencia a tantos jóvenes que la necesitan, Señor. Amén y amén. Tomen su lugar dando al Señor toda gloria a su nombre. Aleluya, gloria a Dios. Los pecados de la juventud. Me llamó la atención que los dos textos tienen la misma idea, pero fueron escritos en etapas del tiempo diferentes, en lugares geográficos diferentes y por dos personajes diferentes. Alabado sea el Señor. El primero fue escrito por Job, el patriarca sobre el cual tenemos mucho que aprender. Gloria al nombre del Señor. Se cree que Job, ha habido discusión entre los exégetas y estudiosos bíblicos por el origen del libro de Job, porque fue muy avanzado para su época desde el punto de vista filosófico. Y cómo Job y sus amigos escriben y corren el velo a aquel dilema eterno que ha habido, que por qué a la gente buena le pasan cosas malas. El libro de Job dice que este hombre vivió en Uz, no en Ur. Y yendo a buscar por allá en los mapas dónde quedaba ello, queda por allá en Arabia, por allá quedaba en los orientales, dice la palabra. Allá vivió Job y vivió entre Abraham y Moisés. No hay ninguna alusión a la ley de Moisés en el libro de Job, lo que hace creer que fue escrito muy antes de Moisés. Bendito sea el Señor. Con todo, miren cómo transmite él, con todo y haber sido un hombre perfecto, algo pasó en su juventud y le dice a Dios que por favor no le recuerde, no le haga cargo de los pecados de la temprana edad. Amén.
Luego encuentro una referencia y voy a los Salmos y me encuentro que David, un hombre perdonado por Dios, usado por él, autor de la mayoría de los salmos, el dulce cantor de Israel, también se queja con nostalgia de alguna circunstancia que pasó en su temprana edad, y él dice que por favor no le recuerde los pecados de su juventud. Esta noche tengo aquí unos cuantos que mencionar de esa etapa, porque uno empieza a pecar cuando el uso de conciencia, el uso de razón viene. Por eso los primeros pecados de los niños es la mentirilla para justificar sus conductas. Una mamá me trajo un niño de 8 años para que orara por él, porque según ella tenía un espíritu de robo. El niño con una pinza de cabello le husgaba una alcancía que la mamá tenía, y él procuraba para no romperla y sacaba las monedas con mucho cuidado de la alcancía. Apenas tenía 8 años y oramos por él porque sustraía monedas, porque ya sabía que por la buena no se las entregaban. Y luego de 8 años sigue creciendo, llega a la adolescencia y empieza a despertarse en el ser humano, niños y niñas, esa inclinación hacia el pecado, esa naturaleza caída empieza a expresarse. Alabanzas al Señor, amén. Y digo alabanza porque es ahí donde se crea la necesidad de un encuentro con Dios, para que el pecado no cautive a esa víctima y la vuelva un monstruo. Ustedes han oído recientemente en Colombia el magnicidio de un senador que estaba muy postulado para ser de pronto presidente próximo, y fue asesinado por un jovencito de apenas 15 años. Es triste que instrumentalicen a los muchachos, porque a esa temprana edad ya el joven tiene conciencia del bien y del mal, y si no interviene Cristo y toma esa vida, si no le sale al encuentro como a tantos muchachos nos ha salido Dios oportunamente al encuentro, vienen entonces los demás pecados. Y les voy a mencionar algunos. Los primeros que hacen presencia en la vida juvenil son los pecados de naturaleza sexual. Es un despertar de la carne, de los deseos de la carne, así los llama Pablo, amén. De los deseos carnales que batallan contra el alma, alimentados ahora por tanta pornografía y tanta suciedad, tanta cultura, tantas normas, oiga bien, que algunos políticos introducen. Por ejemplo, en Colombia, hace 3 años la Corte Constitucional aprobó que los jóvenes después de 14 años pueden iniciar vida sexual. Este año les tocó reversar esa norma por la sencilla razón de que se vino una cantidad de embarazos juveniles, de embarazos precoces, de padres prematuros, y añadido a eso una cantidad de ETS, enfermedades de transmisión sexual, el SIDA y otra. Y vieron el daño que eso estaba haciendo y les tocó reversar y volver entonces a los 18 años. Miren ustedes cómo la juventud es víctima de todo esto. Alabanzas al Señor, alabe a Dios en esta hora. En la Biblia hay historias que nos ilustran esta verdad. Por ejemplo, en Génesis, en su capítulo 35, encuentro en el versículo 12 que un joven llamado Rubén, hijo de Jacob, abusa de la concubina de su padre, sexualmente convive con ella. Dice que esto desagradó en gran manera, obviamente, a Jacob. Se molestó, como es apenas natural. ¿Qué llevó a este joven a ese impulso y a irrespetar a su padre y a su concubina? Pues unos deseos no controlados, no rendidos al Dios del cielo. Llama la atención que apenas se menciona en Génesis 35, pero usted encuentra que luego entra otra narración allí y como que se olvidan. Pero cuando el tiempo avanza y Jacob ya está en el lecho de muerte para partir a la eternidad, llama a sus hijos, y Rubén, que era el primogénito, es el que encabeza la fila. Cuando Jacob lo ve, recuerda ese trágico episodio moral. Cuando él llega para recibir la bendición como primogénito que era, Jacob se queda mirándole y le dice: Rubén, grande en dignidad. Eso está en el capítulo 49 de Génesis. Pero ya no serás primogénito, porque te envileciste subiendo al estrado de tu padre. Y le recuerdas con detalle aquel pecado que él cometió contra la dignidad, y le dice: te volviste vil, Rubén, y no serás primogénito. Porque es que los pecados de la juventud pasan factura, jóvenes que me oyen.
Y me están oyendo vidas que saben que se equivocaron. Hay madres solteras que por un acto de fornicación o tal se fueron llenando de familia ilegítima. Hay padres que me están oyendo ahora que son víctimas del desprecio de sus hijos porque los abandonaron a temprana edad. Los pecados de la juventud, del cual quiero prevenirles ahora. Hay que tener cuidado con ellos. Por esos jóvenes que no han caído allí, Dios los bendiga y los guarde. Se lo pido en el nombre del Señor. Que usted pueda envejecer con gozo y alegría, como anoche se ilustraba aquí a través del mensaje del pastor Pablo Castro. Hemos podido con la ayuda del Señor, porque sin Él nada podemos hacer. Bendigo a Jesucristo por haber conocido su misericordia a temprana edad. Bendito sea el Señor. Hay más pecado de eso. Sabe que el apóstol Pablo menciona a Timoteo y habla de las pasiones juveniles. Y la pasión viene de la palabra patos en griego, que es deseo intenso que consume a la víctima. La Biblia habla de un hombre llamado Amnón, hijo de David, que se enamoró de su media hermana llamada Tamar. Pero se enamoró en la carne, en las pasiones. Y fue tan intenso en la pasión que llegó a abusar sexualmente de su hermana. Eso dice la Escritura. ¿Cuántos han leído esa historia? Si no la han leído, yo se la recomiendo. Está en el libro de Reyes, libro de Samuel, capítulo 13, segundo de Samuel. Allí está esa historia. Y estoy resumiéndola porque el tiempo avanza, pero quiero llamar la atención sobre el riesgo que hay ahora, porque está, oiga, de una forma terrible. El pecado, la inmoralidad, la perversión sexual, alimentada por una cantidad de tendencias de la época, es cosa preocupante. El daño que está haciendo el abuso de la sexualidad, las violaciones, aquello de la educación sexual que en Colombia empezaron a transmitirla. Y una sobrina mía me dijo, tío, a este profesor lo que puso allí en el televisor fue una película de cine rojo. ¡Qué asquerosidad! Porque mi sobrina es temerosa de Dios, alabado sea el Señor. Ya tiene hogar y tiene profesión, hasta nietos tiene ya. Y esta muchacha, con temor de Dios, evaluó aquello y dijo: eso es una suciedad, una inmundicia. Y se ha venido una avalancha de abusos sexuales, de perversiones, de violaciones, todo eso. Por eso en esta noche yo le estoy hablando de los pecados de la juventud que generalmente acontecen en esa etapa del tiempo. Amnón abusó de su hermana. Absalón, su hermano, le dijo a ella que se callara, y 2 años después de aquel abuso, Amnón fue muerto por su propio hermano Absalón. Eso dice la Escritura. A esas historias están ahí. No es para llenar espacio, es para advertirnos a nosotros. Y pastores, nos toca tocar la trompeta con frecuencia al respecto. Porque, óigame bien, la vida evangélica, escúcheme acá, es fácil fingirla. Por eso espero que esta juventud sean auténticos en el nombre del Señor. Usted puede tener una falda larga, un cabello largo, y usted joven, incluso una corbata, y por dentro de pronto ser adicto a la pornografía. Si lo es, esta es noche de arrepentimiento y de conversión en el nombre de Jesús. Alabanzas al Señor. Demos el aplauso al que vive en esta hora. A su nombre gloria, aleluya. Salomón, un hombre de apenas 20 años, cuando asume el trono, con poder, con atractivo físico, porque David era un hombre que tenía cierta apariencia física. La Biblia dice que era un hombre de hermoso aspecto. Por lo tanto, conseguía también mujeres atractivas. Y esa genética entonces producía hijos. Adonías era un hombre atractivo, Salomón también. Y Salomón también, o sea, por esa línea. Y escúchenme los que están acomplejados, que a veces nos oyen jóvenes que tienen complejo. Se creen que son feitos, o que ellas no son atractivas, y acuden a diversos medios de estéticos para aparentar ser más elegantes. Tranquila, hermanita, así la ama el Señor. Alaben esta hora, alabanzas al nombre de Jesús. La Biblia dice que hay una belleza interna. El apóstol Pedro la llama un incorruptible ornato, que es afable y apacible, que es de mucha estima delante de Dios. En esta etapa del tiempo, cuando hay tanta vanidad y tanto culto al cuerpo, es bueno que el cristianismo bíblico de esta obra sepamos que la belleza intrínseca es la que Dios pone en usted, joven que me oye. Y felicito a estos muchachos y muchachas. Los veo actuando con esa solvencia aquí en el altar, sin pánico escénico.
Los veo cantando y yo digo, qué bendición estos muchachos. Algunos de ustedes tienen el origen como el mío. Yo vine a hablar por un micrófono en octubre de 1982, cuando ya tenía 2 años de ser pastor, casi 3. El oír mi voz amplificada me produjo mucho susto. Eso fue en una iglesia en Cúcuta. Y yo recuerdo que rompí la horquilla del micrófono por el pánico escénico que me produjo aquello. Y era un grupo pequeño. Les digo esto porque la vida cristiana nos expone a todas estas bendiciones. Hasta perdemos el temor. Por eso los niños, ustedes los ven que actúan. Papás que me oyen, traigan los niños a la iglesia y vayan con ellos. No solo por la parte bíblica, moral, ética, sino también hasta socialmente. Dios nos levanta por su misericordia. A su nombre, gloria. Volviendo a Salomón, dice la Biblia que llegó a tener 1000 mujeres. 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y dice la Biblia que esas mujeres desviaron su corazón del temor de Dios. Un joven con poder, con dinero, con influencia, con atractivo físico, fue presa fácil de las tentaciones sexuales y amontonó toda esa cantidad de mujeres. Por favor, miren lo que le pasó a él. Todos los que entraron en esa línea de abusar de la sexualidad pagaron un elevado precio. Y hay otros que lo están pagando actualmente. Amén. Ahí están las facturas que tienen que venir. Porque Hebreos dice que toda transgresión y desobediencia recibe justa retribución. Hace unos 20 años en Bogotá yo visité un hospital de SIDA. Me llevó un hermano de universidad, contactó y fuimos. Nos hicieron examen psicológico, nos hicieron preguntas y cuando no había COVID nos pusieron guantes, una mascarilla, además una careta de acrílico y unas bolsas en los pies, y nos advirtió el médico de aquella institución: no se le acerquen mucho, aquí hay mucho resentido social y le pueden escupir la cara. Ellos están tan amargados. Y nos dio una charla aquel médico y el psicólogo. Nos dijo: de cada 10 que se contagian, apenas 6 se ponen en tratamiento. Por favor, aquí dejamos entrar pastores, sacerdotes católicos, ministros de culto, porque esa gente que ustedes van a ver ahora, el que más va a durar 3 meses. Así que permitimos entonces y empezamos el recorrido. Oramos por por aquella. Óigame bien, el 80% de las personas por las que oramos eran gente joven. Entre ellos una muchacha, no la olvido, sus ojos claros, quedaban vestigios de lo que alguna vez fue una mujer atractiva, su cabello ya muy escaso. Esta joven estaba sentada en el piso y nos miró con odio, con resentimiento social. Cuando intentamos orar por ella dijo: no quiero. Yo le dije: ¿usted es consciente que su vida ya es poca sobre la tierra? Dijo: sí, yo sé. No sé si hay Dios o diablo, si hay cielo o infierno, pues sea lo que sea. Vamos a orar, no. Pero mire mujer, que estás en esta condición, apenas con 26 años, según nos informaron. ¿Sabe qué nos dijo ella? Abro comillas, dijo: pero no me voy sola al infierno si hay. Y salía odio de sus palabras, estaba resentida social. Mire que no quiso, dijo: conmigo, abro comillas, dijo: si me voy al infierno, conmigo se van más de 100 manes, cierro comillas. Oigan eso, jóvenes, no abuse de la sexualidad. Tarde o temprano trae consecuencias funestas, físicas, emocionales, por supuesto espirituales. Por esos jóvenes que han caído en esta condición y están dentro de una iglesia, esta noche usted no debe salir de aquí en la misma condición. Usted debe ir con toda la determinación de cortar en el nombre de Jesús. Él te va a dar dominio propio. Él te va, aleluya, a bautizar con su Espíritu Divino. Y con ello vendrá una facultad bíblica, un don de Dios, un fruto que se llama dominio propio. El apóstol Pablo lo llama ser dueño de uno mismo, tener autocontrol. Bendito sea el Señor. El segundo pecado que yo menciono aquí, oiga bien, es la rebeldía. Dejemos ya la parte sexual, y me he demorado allí porque es una epidemia. Pero hay otras circunstancias de tipo, ¿cómo le llamamos? Psicológico, social, familiar, que se llama la rebeldía. Por eso los grupos violentos se componen en su mayoría de gente joven. Las modas indecorosas ocupan mucho el espacio juvenil, porque el joven es vulnerable en esa etapa.
Y por eso empiezan a expresar manifestaciones de rebeldía desde temprana edad, a los 13, 14 años. Quieren tomar los modelos de afuera. La presión de grupos, sea en la escuela o en la calle, empiezan a influir en ellos y en ella, y ya quieren hacer como ellos quieren, a manifestar cierta independencia, y esa etapa es muy peligrosa. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Tan era así que la ley de Moisés se reglamentó la conducta juvenil. Por ejemplo, en el capítulo 21 del Deuteronomio, del versículo 18 al 21, habla de un hijo que era contumaz y rebelde, glotón y borracho. Los papás procuraban enderezar esa conducta, y en vista de no poderlo hacer, lo tenían que denunciar ante las autoridades civiles del pueblo. Lo sacaban de la casa. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto consejo, tanta orientación, era imposible. Lo sacaban públicamente, y decía el papá y la mamá con su hijo, una escena tremenda, dolorosa. Lo sacaban fuera, y venía todo el grupo de los jueces de la ciudad, y ellos le decían estas palabras: este nuestro hijo es glotón y rebelde, es contumaz, no obedece a nuestra voz, además es borracho. Y cuando ellos dictaban aquello, todo el pueblo con piedras en la mano le caían arriba y lo mataban, y quedaba ese montón de piedras. Y luego la moraleja: así quitarás el mal de en medio de ti. Venían otros jóvenes, y cuando a la casa allá quería un otro ser rebelde, más de un papá le decía a mi hijo: mire lo que le pasó a fulano, ¿quiere que te lleve también a la plaza pública? Terrible. Si era la hija que comenzaba a fornicar, la hija del sacerdote la exponían públicamente, y también moría a pedradas, y luego le prendían fuego a su cuerpo. Unas leyes tan severas para evitar que la rebeldía invadiera aquella cultura, aquellas familias. Jóvenes que me oyen, esto es preocupante. Alabado sea el Señor. El capítulo 15 de Lucas en el Nuevo Testamento registra de un joven rebelde en una casa. Si usted toma esa parábola del hijo pródigo, encuentra que lo que lo llevó a actuar como lo hizo fue una rebeldía interna, un deseo de vivir como él quería. Estaba bien, económicamente bien, el papá tenía hacienda, tenían obreros, tenía ganados, todo. Él tenía todas las opciones para vivir una vida correcta, pero se supone que en esa casa había normas, como tiene que haberla en todas las casas, en cada familia cristiana. Alabamos al Señor, ¿verdad? Jóvenes que me oyen, tiene que haber normas en su casa, en la escuela, en donde quiera esté usted, tiene que haber normas, porque si se nos deja sin ella, usted se desborda. La norma es precisamente para protegernos, no para esclavizarnos. Alabado sea el Señor. El lenguaje que usó el muchacho fue: padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. El tono de voz denota que estaba en un estado de rebeldía, porque la Biblia dice que el testador, mientras el testador viva, el testamento no aplica. ¿Cómo así que me corresponde? Ya había hecho la cuenta de los bienes que el papá tenía, ya había comparado que tenía el otro hermano, y a mí me toca la mitad. Y empezó a exigir hasta que el papá le tocó hacer algo. Reunió un poco de dinero, le entregó a los dos, pero el hijo menor, escúcheme, los hijos menores, que a veces suelen ser un poquito menos educados que los mayores. Yo bendigo al Señor porque soy de una familia numerosa, y a mi hermana mayor y a mí nos aplicaron con mucha rigurosidad la norma. Yo alabo al Señor. Yo le aconsejo a los jóvenes, cuando usted sea objeto, muchacha, de una pretensión sentimental, es bueno que antes de dar el sí, ore y analice a ese fulano de tal. Si es de una familia numerosa, ¿qué puesto ocupa en ella? Porque si es el último de la familia, es muy probable que haya sido consentido, mimado, decimos en Colombia, que haya sido el niño bonito, ¿cierto? Amén. Muy mimado, decimos aquí, ¿verdad? También es muy probable. O ella, si de pronto es la niña bonita, la que se parece a la abuela, y por eso la quieren tanto, tenga mucho cuidado, joven, porque es posible que a ella o a él le hayan menguado la disciplina que nos aplicaron a los mayores. Yo bendigo al Señor por eso. A mí me levantaron con rigurosidad. Alabanzas al Señor. Mis padres analfabetas
Nunca me ayudaron a hacer tarea porque ellos no podían. Sin embargo, en los 5 añitos que pude ir a la escuela, ya después estudié después de mayor a distancia, ahí como Dios me ayudó. Pero yo saqué diploma a los 5 años de primaria, porque le temía, oiga bien, a la corrección paterna y a la de los profesores, porque yo estudié cuando la filosofía era que la letra con sangre entra. Y no tengo traumas, más bien tengo gratitud. Alabado el nombre del Señor. Así que padres que me oyen, no crea usted esa filosofía actual de que hay que dejar al hijo hacer lo que quiera, que ese libre desarrollo de la personalidad está creando una generación de gente irresponsable, vagos, violentos, agresivos. No, uno necesita la disciplina. Alabanzas al Señor. Usted la necesita, los que están en la gradería, todos los jóvenes que me están oyendo. Y usted entra a esta obra y aquí hay normas disciplinarias dentro, tiene que haberlas. Nosotros los pastores tenemos la obligación ministerial de crear normas de tipo ético, moral, espiritual, social, familiar, para que ustedes crezcan en bendición del Dios del cielo. Ese hijo menor se fue y allí dice la Biblia que vivió perdidamente. O sea, había en el corazón la rebeldía, el deseo de vivir como quería, y así lo hizo. Se le acabó el dinero allá, y cuando él regresa, el hermano de él, el mayor, que se había dado noticia, él se dio a la tarea de averiguar cómo habían dado su hermano por allá, aunque no habían redes sociales, no subían fotos, alabado sea el Señor. Pero él sabe que le dijo al papá: este es tu hijo, que ha gastado tus bienes con rameras. Esa fue la vida despiadada, una vida desordenada que vivió, y ahora regresa sin nada, lleno de vergüenza, de escasez, de miseria, porque todo pecado, oiga, pasa la factura, se lo digo en esta noche. Es por eso que la advertencia contra los pecados de la juventud, alabanzas al nombre del Señor, a su nombre gloria. Escúcheme, jovencitas, que veo muchas aquí, Dios las bendiga. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:6 habla de unas mujercillas cargadas de pecados. Lo han leído, amén. Arrastradas por diversas concupiscencias, así las describe el apóstol, que siempre están aprendiendo y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Recién casado, mi esposa me preguntó un día, me dijo: amor, esta palabra mujercillas, ¿a qué se refiere? No son niñas, porque la niña es mujercita. Amén. Tampoco es baja de estatura, porque eso no tiene que ver con la estatura, ni con la edad. Tampoco es cronológico el dato. Mujercillas allí es peyorativo y se refiere a la conducta más que a la estatura. Mujercillas es una mujer que ni es niña ni es adulta, que está en una condición allí que siempre están aprendiendo, es decir, tiene una conducta, entran y salen del culto, van y vienen a la iglesia, pero no se les ve una evidencia genuina de una relación con el Dios del cielo. Por eso cuando los convocamos a ustedes para que busquemos al Señor, está implícita la conducta, el comportamiento. No es su talento, su habilidad, eso es secundario. Es su conducta. Y esas mujercillas eran de esas. Y ¿sabe qué dice la Biblia? Que detrás de ella hay hombres perversos. Ahí está escrita su perfil, que van tras ellas y que se meten a las casas y se las llevan a esas jovencitas. Esos hombres depravados, esos jóvenes sin Dios, arrastran a ella y viene un caos moral, espiritual, familiar. Cuánta desgracia y cuánta maldición han traído este tipo de conductas. Por eso esta noche, oiga bien, acuérdese y evitemos los pecados de la juventud. Alabe al Señor, por favor, en esta hora. A su nombre, gloria. Escuchen esta tercera lista de pecados. Bueno, se lo voy a mencionar en breve. ¿Sabe qué dice el apóstol Juan en 1 de Juan 2:15 al 17? Habla de los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos. La vanagloria, esa sensación de creer que ese hombre, yo no sé, hay unos que se creen como un Rodolfo Valentino, yo no sé quién creen que son. Otras jovencitas que creen que son, sí, que son muchachas de no sé, que están postuladas para Miss Universo. Hemos tenido casos así. He narrado una experiencia que tuve una vez en una de nuestras confraternidades allá en Colombia, Pastor Pablo. Y es que estamos bajo la bendición del Señor en la parte de la administración, como aquí y en nuestros cultos.
Y de pronto yo oigo un llanto femenino muy intenso. Miro hacia allá y a unos 10 metros oigo una joven que está arrodillada. Escúcheme bien, una jovencita. Y está abrazada de la esposa del pastor por la cintura. Ella está orando por la joven. Y en pronto levanta la mirada y me indica que yo vaya hasta allá. Como tenía un micrófono inalámbrico, yo fui hasta allá. Y la esposa del pastor me dijo: ore por ella, está muy mal. Cuando esta muchacha levantó el rostro, escúcheme, me preguntó: pastor, ¿usted se recuerda de mí? Yo examiné ese rostro y le dije: no sé quién es usted. Me dijo: yo soy hija de fulano de tal, y me dio el nombre de su padre y de su madre. Cuando ella me mencionó esos nombres, yo reaccioné. Ay, sí, de ellos sí. Me dijo: yo soy fulana. Y vine aquí porque lo oí anoche predicar por la emisora, y vine a reconciliarme con Dios. Porque yo muero en los próximos días o semanas. Y luego pronunció, dijo: estoy en la fase terminal de SIDA. Yo sentí un escalofrío. ¿Saben qué pasó con esa jovencita? Cuando tuvo 14 o 15 años, empezó en la presión de grupo, porque era atractiva, a decirle que por qué se vestía así, que parecía una gitana, que parecía etcétera, y a ponerle todos los tipos de epítetos y hacerle bullying. Y esta niña, sin buscar a Dios, se descuidó y fue cayendo en aquello. Se escapaba del colegio, de la etapa final de su educación media, y se iba a las pasarelas y por allá a la discoteca. Y a los 17 años se perdió esa joven. Se hundió en el mundo del pecado, se apartó del hogar, de la iglesia, abandonó el estudio y luego cayó en la promiscuidad y en el desorden moral. Oyó la predicación, vino allí, y cuando yo le digo: hija, Dios puede sanarte del SIDA, escúcheme lo que me dijo. Me miró desafiante y me dijo: ¿para qué quiero que me sanes? No me quiero sanar, me quiero morir, porque además tengo un hijo que no sé de quién es el padre. Terrible. ¿Y para qué quiere que me sane? Escúcheme, muchacho, lo que me dijo esa joven llorando. Dijo: vine aquí hoy y le estoy pidiendo perdón a la pastora, que el pastor venga, porque yo en esta iglesia me crié. Y cuando los oía predicando de moral, de santidad, de pureza, de dignidad, de vestido ético y con modestia, yo decía: claro, como son unos viejos, algunos barrigones y cabecipelados. Así decía ella. Nadie los invita a un baile, a una fiesta, y predican así porque tienen envidia para que uno no vaya. Y ellas también, como son unas abuelas, algunas son gordiflonas, y empezaba a ponerle apodos a las esposas de pastores y a las hermanas. Entonces también están llenas de envidia, y por eso, y se le metió una rebeldía en ese corazón. Y esa muchacha estaba en esa condición. Oré por ella y me dijo: no quiero sanarme, quiero morirme, porque si me sano me vuelven a llegar las ofertas y los hipócritas, hombres miserables, miserables. Y empezó en crisis, entró en shock esa muchacha y dice: me mintieron, pastor, me abusaron. Yo me creí las mentiras que los hombres me decían. Uy, pero conmovida, nos conmovió a todos porque gritaba. Ay, Señor, jovencitas que me oyen esta noche, son experiencias que tenemos que contar, porque de ellas Dios quiere evitarle. Dios quiere evitar que mueras prematuramente, víctima del pecado. Esta joven, estaba yo en otra parte del país cuando me entró una llamada como un mes después, y me dijo el pastor: venimos de cremar a fulana de tal, murió esta mañana. Oiga, y cuando no había COVID, a este tipo de personas las cremaban también con apenas 23 años de edad. Y no me venga a decir ninguno de ustedes que fue voluntad de Dios. No, fue los pecados de la juventud que atrofiaron su vida y la cortaron a la mitad de camino. Quedó un niño que lo adoptó el bienestar familiar. Todo eso porque no quiso estar en la iglesia. Por eso toda esta multitud que nos está siguiendo, Dios bendiga a esta muchachada. Sea bendito el Señor. Entonces la vanidad viene, oiga bien, la vanagloria de la vida. Eclesiastés 11:9 dice: acuérdate de tu Creador, alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tus ojos y todo, pero acuérdate que sobre todo esto te juzgará Dios. Aparta pues de tu corazón el enojo, de tu carne la vanidad. No use, jovencita, su cuerpo para atraer las miradas lujuriosas y cargadas de morbo del sexo opuesto. Joven, no use su facilidad verbal para conquistar y engañar a las muchachas. Tarde o temprano vendrán las consecuencias.
Sea bendito el nombre de Jesús. Alabe al Señor en esta noche. Denle el aplauso. Gloria a Dios. Así que tenemos las tentaciones sexuales, la rebeldía, la vanidad de la vida. Y en último, tengo otro de los pecados juveniles. ¿Sabe cómo se llama? Las malas compañías. La influencia de terceros. Amén. Amén. ¿Cuántas amonestaciones hay en Proverbios? Por ejemplo, en Proverbios, ¿qué le digo yo? El capítulo 22, versículo 24, dice: no te juntes con el hombre iracundo. En Proverbios capítulo 1 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si te dijeren: ven, tengamos una sola bolsa, vamos a acechar, no vayas con ellos. Aquí en Ministerio Carcelario, Dios bendiga, hagan la entrevista con algunos internos y verán. Y pregúntenle: ¿por qué llegó usted aquí? Yo cuando llego a la cárcel a predicar, a veces me siento en el suelo y charlo con el grupo. Cuéntame, ¿usted por qué? Y saben que me he encontrado con más de uno que me dice: mi mamá era evangélica, mi abuela iba al movimiento misionero mundial. ¿Y qué le pasó? ¿Qué te pasó? No, me descuidé ella tanto que me decía: no ande con ese muchacho, ese es un delincuente, no se junte con ellos. Y yo no hice caso, y mire aquí. Alabanzas al nombre del Señor. Eso suele pasar. Cuidado con las amistades. La Biblia habla en el libro de Samuel de Amnón, de quien les hablé hace poco. ¿Quién lo indujo a hacer semejante barbaridad? Un amigo de él que se llamaba Jonadab. Este hombre le indujo porque le preguntó a Amnón: ¿por qué estás tan flaco? ¿Qué pasa contigo? Y él dijo: bueno, estoy enamorado de mi hermana, de Tamar. Es una joven, una doncella, yo no puedo atentar contra ella. ¿Sabe qué le dijo este sinvergüenza y depravado? Finge que estás enfermo. Ese pasaje hay que tenerlo en cuenta, pastores, para predicárselo a los jóvenes. Porque hubiera tenido un buen consejero. Ese otro, que era un familiar, también le hubiera dicho: sos sinvergüenza, ¿cómo se te ocurre? ¿No ves que es tu hermana? Respétala, viendo tantas mujeres y eres hijo del rey. Puedes buscar casarte legalmente. Por favor, respeta a tu hermana. No, ¿sabe qué le dijo? Hágase el enfermo, finja. Cuidado con las consejerías. Que a veces la jovencita le dice: es que me gusta un joven de la universidad, pero es que es inconverso. Y la otra: no importa, todo el mundo. No le digas al pastor ni a tu mamá. Y viene ese consejo diabólico, se lo digo en el nombre de Jesús. A los jóvenes igual, que hacen metido en esa iglesia: allá te prohíben esto y esto. Aquí no prohibimos nada. Aquí tenemos dentro el temor del Dios del cielo que nos regula. Esto no son normas, oiga bien, impuestas. Son determinaciones personales que tomamos y que determinamos vivir para Dios. Aleluya. Y no dejarnos influir de amigos. Todos los tenemos. Yo los tuve cuando estaba jovencito. Desde muy temprano Dios me ha permitido tener facilidad de expresión en el campo, pero por allá yo vivía y también creaba amistades y creaba vínculos. Alabados al Señor. Y lo he testificado una y otra vez. Yo era, oiga, secretario de una junta comunal en el campo. También tenía un equipo de fútbol y un campeonato interveredal. Todo eso. Y entonces ese escenario me permitía ser influido negativamente. Y por eso cuando me convertí a Cristo el 13 de diciembre del 76, la presión fue fuerte. Los enemigos venían, los amigos, que qué hace ahí metidos, qué tal. En ese entonces estaba la fuerte influencia de los hippies. Había mandras, pepas y marihuana y toda esa basura. Pero el Señor nos dio la facultad, oiga bien, de resistir aquello para poder vivir la vida que a Dios le agrada. Alabanzas al Señor. Yo veo en ustedes, pero por favor espérenme un poquito, ya vendrá el momento para que oremos por todos ellos. Porque aquí hay vidas que necesitan hoy salirse rotos los lazos del pecado, las coyuntas de los pecados juveniles. Hay pecados ocultos, secretos en la mente de muchos. Una joven es hija de pastor, escúcheme, me escribe al programa Enseñanzas de Vida y me dice: pastor, necesito hablar con usted.
Y entonces yo timbro ese teléfono y esa muchacha me contesta con 22 años, maestra dominical, hija de pastor, integrante del grupo de alabanza. Pero ¿sabe? Estaba esclava de la pornografía. Los pensamientos impuros estaban arruinando su vida. Una sensación de culpabilidad la estaba acabando. Y oré por el teléfono y le dije, pues deje su celular por allá. ¿En qué ves aquello? Me dijo, en el teléfono, el celular. Pues deje ese pedazo por allá, le dije. Me dijo, no puedo, pastor. Es más fuerte que yo esta tendencia. Y aquí hay muchachos que necesitan esta noche y muchachas romper aquello a través de la unción del fuego de Dios, de la bendición del cielo. Alabado sea su nombre poderoso. Allá también nos están oyendo vida que necesitan abandonar los pecados de la juventud. Alabanzas al que vive para siempre. Alabe al Señor. Sigan viniendo, pero aquí hay que seguir predicando para terminar la palabra esta noche. Allá en esas graderías también hay hombres y mujeres, y allá a través de las redes también hay vidas cautivas por los pecados de la juventud. Alabanzas al que vive para siempre. Huye de las pasiones juveniles. Aleluya, le amonestó Pablo a Timoteo. La Biblia habla de un joven rey llamado Roboam, hijo de Salomón. Escúcheme acá con atención mientras van pasando. Este hombre asumió el reino en condiciones ya un poquito en declive. Salomón, por su promiscuidad, había afectado negativamente el reino a través de los impuestos, de los gravámenes, a través de todo, porque mantener 1000 mujeres en un harén de esos era costoso. Y entonces cuando muere Salomón, el reino queda afectado. Había mucho impuesto, mucho gravamen. Y entonces asume Roboam. Escúcheme mientras van viniendo. La Biblia dice que Roboam llamó a los ancianos, a estos hombres, a estas vidas de experiencia. Hombres que podemos darle un consejo, joven. Hombres que analizando la conducta y el pasado podemos darle una orientación correcta. Pero los viejos no fueron oídos. Él se juntó con los que se habían criado con él, los jóvenes, aquellos que hacían parte de su combo, de su grupo juvenil. Y esto le dieron un consejo contrario. Le dijeron que al pueblo había que agravarlo con más impuestos. Un pueblo ya cansado, fatigado. Escúcheme, gobernantes que me están oyendo esta noche. ¿Qué tipo de asesores tiene usted? ¿Quién es la persona que le habla al oído a nuestros gobernantes, que le sugiere? Porque llevó el pueblo a la división. Ahí se conoce históricamente como la división del reino, aquella conducta, oiga bien, impulsada y presionada por los amigos de Roboam. Alabado sea un hombre, aleluya, jóvenes. ¿Quién te aconseja? ¿Quién te sugiere? ¿Quién es tu confidente? ¿A quién le confías tus íntimos secretos? No sea que lo confíes a un impío, a una impía, que te induzca a actuar de una manera negativa. Por eso esta noche usted oye la palabra, escuche la palabra. Por eso oigamos, vamos a oír el último. Ese sí lo voy a leer, porque es un hombre nostálgico. Es uno que no se cuidó de los pecados de su juventud, cayó en ello. Y vamos a oír en el epílogo de esta palabra lo que escribe este hombre. Está en Proverbios capítulo 5 versículo 7 al 15. Proverbios 5, escúchenlo con atención, hermanos que están allá. El versículo 7. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella, la mujer ajena, tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. Y gimas al final. Escúcheme, varones que me están oyendo, debe venir a mezclarse con esta juventud, porque acá hay hombres y mujeres oyendo esta noche que están gimiendo al final, que te acuerdas con dolor de esos pecados de la juventud, de esa paternidad irresponsable, de esas fornicaciones que produjeron esos hijos ilegítimos. Todo eso está aquí al final, porque viene el final, muchachos. Cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, cuando ya tu atractivo ya no llame la atención, cuando tu rostro ya no sea atractivo, cuando tu cabello se llene de canas, tu cuerpo se deforme, esa etapa viene, porque todo en la vida es un ciclo.
Y entonces oiga como habla y digas, oiga lo que dice en el versículo 12: cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. O sea, si hubo amonestación como esta noche, si hubo llamado de atención, hubo pastores, hubo líderes juveniles que le aconsejaron, hubo hombres y mujeres, padres y padres de familia que lo orientaron, pero no quiso, hizo caso omiso. La terquedad, la rebeldía lo llevó a seguir un camino de pecado y llega al final. Y oiga el epílogo de su vida, dice: casi en todo mal estado, en medio de la sociedad y de la congregación. Miren ahora las consecuencias. Es que cuando se hace caso omiso a la amonestación, alabanzas al Señor, viene el dolor, viene la angustia, viene la autorrecriminación, el remordimiento, viene el dolor. Y aquí hay vidas que me están oyendo, hay hombres de mayoría de edad que se están envejeciendo cargados de un lastre de iniquidad, recuerdos negativos. También hay mujeres esta noche que necesitan venir al Dios del cielo, porque le quiero decir: para los pecados de la juventud hay perdón también. Pueden quedar cicatrices, quedan hijos ilegítimos, quedan, oiga, heridas psicológicas, emocionales, pero Dios perdona esos pecados. Tanto Job como David expresaron con dolor y con nostalgia. Ya habían sido perdonados los dos, pero no querían recordar los pecados de la juventud. En esta noche usted va a levantar un clamor, joven que no ha caído, jovencita, señorita que no ha caído ahí. Usted le va a decir: Señor, guárdame, líbrame de los pecados en esta etapa juvenil. Quiero envejecer con el gozo y la alegría, con la honra y la dignidad que tú me has dado. Muchacho, igual. Pero si alguno ha caído en los pecados de la juventud y está en esta noche aquí en este lugar y siente esa tristeza: ay, ¿por qué lo hice? ¿Por qué cometí aquello? Aquí está el Dios del cielo, su gracia, su perdón, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y ante todo está la gloria del Señor, el Espíritu Divino, que te va a llenar con su poder y con su gloria, y te va a facultar alabanza. Oh, aleluya. No solo te va a llenar de gozo, sino de autoridad, oiga bien, de dominio propio, para resistir las obras de las tinieblas, para vencer toda tentación y todo pecado, y vivir para la gloria del Señor. Vamos a levantar la voz. Allá también todo este pueblo, allá en la gradería, levanta tus manos hacia estos miles y miles que están en esta explanada y habla con Dios, joven, no tema. Aprovecha este ambiente de gloria, esta convención llena de bendición de Dios, para que le pidas a Él ayuda. Él te la va a dar. Lo que hablamos con esta experiencia, sabemos del Dios Todopoderoso. No es nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, es la ayuda bendita de Jesús que en esta noche se derrama sobre tu vida. Levanta ese clamor ahora conmigo y ora a Dios con todo tu corazón. Amado Padre que estás en gloria, me uno a estos siervos en este altar en esta noche. Alabanza, vaquía. Oh, vas a mira esta multitud. Oye el clamor, Dios mío. Aquí está esta juventud. Oh Dios eterno, es su amplia mayoría, el porcentaje mayor de esta concurrencia. Son muchachos y muchachas que batallan, Señor, sobre los deseos de la carne, contra aquella impureza que el mundo y la sociedad acepta como normales. Aquí hay una juventud que quiere vivir bajo tu temor. Hay una juventud que implora a unos el perdón, otros la ayuda tuya para mantenerse. Perdona a los que han caído en pecado, bien sea en pecados de orden moral o sexual, bien sea en rebeldía, bien sea en vanidades de este mundo. Señor, perdónalos. Oh Dios mío, límpialos con tu sangre preciosa, que ellos puedan, oh Dios, arrepentirse, que ellas puedan entregar su vida. Perdona al joven desordenado, perdona a la jovencita facilista, Señor amado, que ha sucumbido al pecado. Perdónala. Perdona al joven, la niña rebelde en casa, Padre de la gloria, en la iglesia. Perdónale.
Alabanza. Oh Dios, llénanos de esa gracia, de esa autoridad, de ese poder que tú impartes a quien lo busca. Alabanza. Si me clama, clama, clama. Él está aquí esta hora para guardarte, para que no te arrastre la avalancha de inmundicia que está llevando millones al vicio, a la drogadicción, a la perversión moral. Joven, llegó la bendición a tu vida. Se abre la puerta de la gloria divina para que vengas a experimentar el gozo de la salvación, no el placer de la carne. Señor, oye los muchachos y muchachas que se han guardado. Aquí en este altar hay una cantidad y allí están miles de ellos que se han querido conservar para ti. Señor, que han batallado, oh Dios mío, contra toda fuerza del mal, pero se han guardado. Síguelos guardando y llenando. Y llenando ahora de tu Espíritu Divino, porque esos son los hombres y mujeres que tú estás necesitando en esta etapa final. Mira las instituciones corrompidas, la política corrompida, aún la academia, el deporte, todo, Señor, en deterioro, en ruina. Pero mira que un remanente. Aquí está, Señor amado, este grupo que queremos vivir para ti. Señor, en tus manos está esta juventud. Esa alabanza. Aquí están los abuelos también, hombres ya maduros. Mira cuánta conciencia culpable. Mira cuántos recuerdos negativos, oh Dios. Que también ellos puedan pedirte perdón y ser libres y ser perdonados como lo fuimos muchos de nosotros, Señor. Señor de gracia, oh aleluya. Hombre y mujer de mayor edad que estás cargado de lastres de pecado, oh, de recuerdos pecaminosos y negativos. Allí donde estás, a través de las redes, aquí en el estadio, clama perdón y misericordia. Dios perdona, restaura, Él limpia, Él lava con su sangre preciosa. Aleluya, aleluya. Señor, te presento esta juventud. Mira la respuesta y la reacción de ellos, Señor, a este pueblo, Padre. Mira este pueblo, aquí está el relevo generacional. Aquí están, oh Dios amado, las misioneras y misioneros, los pastores, los evangelistas. Aquí están los líderes que vendrán en nuestro lugar y ocuparán en su momento. Ay, gracias. Gracias, Señor, gracias. Oh, se han ido algunos, pero otros hemos tomado la posta y aquí estamos. Otros estamos próximos a entregarla y aquí está la generación que la está tomando en esta hora, Señor. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Padre, clama por tus hijos ahora. Hagamos una oración por esas niñas y jovencitos que están empezando tal vez expresiones o síntomas de rebeldía. Vamos a orar por ellos, Padre. En esta hora me uno a los papás que están en angustia, preocupados por la conducta de sus muchachos adolescentes. Están entrando en una etapa de riesgo, de peligro. Están entrando, Señor amado, en un mundo de perversión, de pecado. Están entrando, Señor, a las ataduras de la internet y de las redes sociales. Señor, en esta hora te ruego misericordia, Padre, por esas familias. Danos familias unidas, familias donde se respire tu paz, tu gozo, tu alegría, pero también la santidad y la pureza moral que hoy tanto escasea, mi Padre. Bendito, bendito, bendito tu nombre. Bendito tu nombre, bendito tu nombre, Señor. Alabanzas a Jesús. Alabanzas a Cristo. Qué lindo, joven.
Amado hermano, amigo, Señor está aquí. Su presencia, su Espíritu Santo se ha de mover